Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento en contacto con el abogado Mario Cube, viceministro de Gobernabilidad, para hablar sobre estas nuevas amenazas por parte de la CONAIE. Abogado Cube, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto Yepes le saluda. A ver si nos podemos conectar. Está el micrófono apagado. Estamos ya con el viceministro de Gobernabilidad, el abogado Mario Cube, para hablar sobre estas nuevas amenazas que llegan desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, a través también de declaraciones que ha dado en estos últimos días su presidente Leonidas Issa. Se advierte posibles paralizaciones para el 8 de marzo, la siguiente. Estamos ya en contacto con el abogado Mario Cube, viceministro de Gobernabilidad. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto Yepes le saluda. Fausto, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Siempre un gusto poder dialogar y buenas tardes a quienes nos escuchan. Gracias. Viceministro, ¿cómo van a frenar estas amenazas? La gente, algunos sectores están ya preocupados por lo que pueda ser una nueva paralización con las consecuencias que hemos visto. Ya tenemos dos precedentes graves, octubre del 2019, junio del 2022, y esto podría ser un marzo del 2023. Sí, bueno, primero creo que es importante recordar que dentro de las palabras del presidente de la CONAIE, que de hecho hoy en la mañana ratificaba en algunas entrevistas radiales, no hay convocatoria a un paro. Y esto es importante que la ciudadanía lo conozca. No hay en este momento convocatoria, ni tampoco es una convocatoria a paro el 8 ni el 28 de marzo. Esas son sus palabras, no es una interpretación nuestra, es una movilización pacífica por el Día de la Mujer. El 28 de marzo hay una movilización pacífica para entregar el proyecto de ley de aguas. No hay amenazas de ese tipo, que no significa que no hayan ciertas acciones que se van a tomar en virtud del cumplimiento de los acuerdos que se llegaron al junio del 2020, al final. Y a eso me refiero, viceministro, porque también se hablaba de una marcha pacífica, de un ingreso a Quito en octubre del 2019, lo propio en junio del 2022. ¿Ustedes le creen al dirigente de la CONAIE? Más allá de creerle a una persona, confiamos plenamente en este momento en el que existe la posibilidad de continuar con el diálogo más allá de un levantamiento unilateral que lamentamos profundamente. Así lo ha dicho el señor presidente, lo ha dicho el señor ministro de Gobierno, lo ratifico yo en este momento. Pues consideramos dentro de nuestras convicciones democráticas que el diálogo es el único camino para encontrar soluciones, y de hecho es interesante resaltar, y espero que se pueda ver bien a través de esta vía, pero les quería presentar un cuadro. Espero lo alcancen a revisar. A ver. Ahí lo vemos. Perfecto. De 218 acuerdos, que son los alcanzados de manera práctica, ojo, esto es importante que se entienda, no son acuerdos distintos, es el aterrizaje práctico de los 10 acuerdos que se alcanzaron con la CONAIE y con las distintas organizaciones al final del paro. Y si se dan cuenta, existe un altísimo porcentaje. Primero, el 28% de los acuerdos ya están cumplidos. El 65% están en cumplimiento y solo el 7% tiene retrasos o algún tipo de problema en el cumplimiento. Ojo, cuando se habla de incumplimiento, y esto es importante porque ya he visto en redes sociales decir, dicen incumplimiento, eso significa que no han hecho nada. Aclarar, hay muchos de los compromisos y acciones que tienen un proceso, que hay que reformar normativa. Inclusive hay que articular con las propias comunidades porque son elementos que pasan en territorio a través de sus representantes legítimos y que están en proceso bajo el calendario acordado en las mesas de diálogo. Solo el 7% tiene alguna novedad, y esto porque, por ejemplo, ya en el aterrizaje práctico requieren algunas de proyectos de ley que tienen que pasar por la Asamblea. Y esto es importante que se conozca porque se ha tratado de implementar una narrativa en la que el gobierno no ha hecho nada, no ha cumplido y no le interesa. Nada más lejos de la verdad. El gobierno ha estado cumpliendo los acuerdos y continuará cumpliendo los acuerdos alcanzados porque se considera, por eso se aceptaron, que van en beneficio de las comunidades, así como muchas otras acciones y articulaciones en territorio que, de hecho, el señor presidente de la República el día sábado dio una clara disposición a los gobernadores de todas las provincias del país de acercar mucho más la acción del Estado al territorio, y además en la última semana hizo anuncios junto a varios ministros de aumentar, escuchando justamente las solicitudes de los ciudadanos,
aumentado la inversión social hasta 15,000 millones de dólares, ha aumentado también el presupuesto destinado para obra pública de 300 a 1,000 millones de dólares, es decir, 700, casi un 400% de aumento, que se va a enfocar principalmente en vialidad. Así, a través de cumplimiento de acuerdos, a través de mayor inversión social, a través de mayor obra pública que al mismo tiempo redunda en trabajo, en inyección a la economía, se busca suplir todas y cumplir con las necesidades sociales más urgentes que esperamos vaya poco a poco haciendo entender a los líderes que en este momento han mostrado una actitud poco democrática, que la forma de resolver la problemática de todos, incluidos sus representados, es el diálogo y la articulación operativa que nos permita llegar a ese cumplimiento. Ya eso voy, porque usted menciona esta narrativa que se ha intentado posicionar y que de hecho yo creo que está posicionada por lo menos en algunos medios, me refiero a redes sociales, donde ya se comienza a ver un poco la reacción de otros sectores, lo que hablábamos al inicio. Y esta narrativa es una narrativa posicionada por la propia CONAIE. Ustedes hablan de un 65% de cumplimiento de los acuerdos. Ellos dicen que no ha habido cumplimiento de acuerdos. Ellos se han levantado de una mesa de diálogo. La CONAIE pide la renuncia del presidente Guillermo Lasso y eso no va en concordancia con este discurso, entiendo yo, optimista por parte del gobierno. Hay una posición de la CONAIE clara, parece que prácticamente innegociable. Ellos han dicho que piden la salida del presidente Guillermo Lasso, incluso que si es que se le ocurre llamar a una muerte cruzada, ellos podrían ya levantarse en una paralización. ¿No creen ustedes que estas movilizaciones supuestamente anunciadas como pacíficas pueden ser nada más un calentamiento de las calles? 3 elementos claves sobre esto, Fausto. Lo primero, efectivamente, en los próximos días se están articulando acciones para comunicar efectivamente los acuerdos y los cumplimientos de aquellos acuerdos, de manera que se pueda decir con claridad y con evidencia lo que sí se está haciendo. Entendemos que desde los actores políticos siempre existirán mayores requerimientos, sin embargo es importante y nosotros siempre combatiremos las narrativas basadas en ocasiones en intereses políticos con la verdad, con evidencia, con lo que sí se ha cumplido como primer punto. Como segundo elemento, el presidente de la República ha sido muy claro, para algunos sectores incluso dicen que fuerte, para mí es lo que corresponde al primer mandatario de un Estado que tiene como responsabilidad mantener la paz, mantener el orden y garantizar el bienestar y el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos. Por lo tanto, por un lado, queda claro que desde el gobierno nacional extendemos y se mantiene extendida la mano para escuchar a todos los sectores. Quedan abiertos de manera práctica todos los canales y las líneas de diálogo y de conversación que se abrieron durante los últimos meses para que todos puedan acercarse a conversar, pero al mismo tiempo, que quien confunda esa buena voluntad democrática con debilidad está equivocándose. Pues el presidente de la República ayer en la parada militar fue muy claro en decir que utilizará todos los mecanismos constitucionales y legales para evitar el desorden y evitar la destrucción. Recordando, y esto es importante para la ciudadanía y creo que también para algunos de los que pueden estar pensando que es positivo esto, 1,115 millones de dólares fueron los daños totales de afectación económica total del último paro, donde se concentró eso no solo en el área energética y de sectores estratégicos, sino en comercio, en turismo, en agricultura, en industria. Vimos enfrentamientos terribles entre hermanos ecuatorianos, donde había policías que sufrieron quemaduras, hubo fallecidos. Y finalmente, entender que a través de ello, los que más sufren, y esto dicho de sus palabras, yo he estado recorriendo territorio las últimas semanas y muchos sectores indígenas no están a favor de una movilización y de un paro, porque cuando viven de su trabajo entienden que estas paralizaciones también para ellos significa dejar de comer, a veces perder sus cultivos, perder sus animales, y por lo tanto es importante que los líderes, aunque tengan legítimas diferencias, la forma de arreglarlo jamás será la violencia y no será aceptada por el gobierno nacional. Y en ese punto ustedes están conscientes de cómo funciona la organización indígena, cómo funcionan muchas de estas organizaciones, precisamente a pesar de que muchos integrantes de las bases estén en contra de una movilización, en contra de una paralización, muchos pierden productos en el camino, muchos pierden gran parte de la producción, incluso la época que se viene es una época donde hay mucho movimiento económico y eventualmente eso podría
podría paralizarse, pero la organización, la CONAIE como tal, tiene otro tipo de funcionamiento y esto podría directamente ir relacionado con las intenciones de la dirigencia, más no de las bases. Efectivamente, entendemos que la organización CONAIE es bastante orgánica y las distintas organizaciones de los distintos niveles son bastante orgánicas en su actuar, pero al mismo tiempo son democráticas. Y dentro de esa democracia se entiende que cuando se nota el cumplimiento, la mejora en el bienestar de la vida de los ciudadanos, que es lo que el gobierno nacional está enfocado en hacer y se hará con alta intensidad durante los próximos días y semanas, se entiende que cuando se valora el beneficio de lograr diálogos y acuerdos que atribuyen a finalmente soluciones concretas, el ministro de Gobierno mencionó algunas. Se duplicó el presupuesto de la Secretaría Intercultural de Educación Bilingüe durante estos meses. También se inyectaron 120 millones de dólares directos en créditos a las comunidades y más de 210 millones desde entidades como la CONAFIPS y las cooperativas. Existen, en poco tiempo va a salir la universidad, que también fue parte de los acuerdos de diálogo, así que insisto, poco a poco se irá comunicando de manera concreta los resultados y confiamos plenamente que ese espíritu democrático, que más allá de la parte orgánica en unión que tienen las comunidades indígenas y la organización, permita que los varios líderes a nivel medio puedan dialogar con sus líderes nacionales y con eso se entienda que el camino correcto es el que el presidente de la República y el ministro de Gobierno convocan y es a continuar dialogando y continuar en los cumplimientos para el bienestar de los ciudadanos. Y bien, viceministro, y esto ha sido de alguna forma interpretado también con un poco quizá de o exceso de optimismo o ingenuidad, y esto según algunos analistas que han pasado revista a la situación del país por estos días, las amenazas de la CONAIE, de varios sectores que parece que están calentando un poco las calles. Muchos han coincidido también en el sentido de que al gobierno le falta obra pública, le falta gestión. Ex colaboradores del propio gobierno lo han dicho. En paralelo, han trabajado en esto. ¿Hay algún plan B como para mostrar algo de gestión por parte del gobierno y evidentemente frenar o al menos pasmar, como se dice, un poco estas intenciones de los sectores sociales? Bueno, dos etapas ahí. La primera, para muchos analistas, de este viernes ya iban a quemar Quito. Y ve usted que salió el presidente de la CONAIE con otros anuncios, e insisto, hoy en la mañana los invito a revisar declaraciones del propio presidente que dice que no hay convocatoria a paro. Entonces, a veces los agoreros del desastre también se equivocan, aunque les sirva para vender un poco de ideas. Por otra parte, efectivamente, por eso las decisiones del señor presidente de aumentar la inversión social en varios miles de millones de dólares, de aumentar el presupuesto en obra pública a ejecutarse este año, sobre todo en vialidad, de dirigir a los señores gobernadores a través de la directriz del Ministerio de Gobierno a articular más acciones en territorio directamente con actores sociales para que esa acción desde el Ejecutivo y del Estado lo sientan cada vez más de manera real los ciudadanos a través del trabajo que se viene haciendo y que se hará con mayor intensidad. Otro de los frentes que tienen abiertos, la Asamblea Nacional, y allí también se cocina un juicio político. Entendemos también que si se hace, si pasa esta intención por la Corte Constitucional, podría haber un freno allí. No obstante, hemos visto de todo en nuestra política y esta es otra de las opciones y otro de los frentes abiertos por el gobierno. Efectivamente, la Asamblea Nacional, bueno, primero, más que un frente, es una función del Estado. La primera función del Estado, si lo vemos desde la perspectiva de un Estado democrático, efectivamente siempre tendrá que articular la función ejecutiva con la función legislativa. Es parte de ese ejercicio para todos los proyectos de ley y diferentes actividades. Sin embargo, sí es importante resaltar que esperamos que los señores asambleístas actúen como corresponde, dentro de la Constitución y el marco legal. Respecto del tema quizás más relevante en este momento, que es el intento de un juicio político al presidente, es claro que no existe ningún tipo de nexo causal ni manera de probar ninguna de las causales del 129 que tratan de hacer. No hay forma. Pregúntenle, y lo han mencionado ya en varias redes sociales, juristas reconocidos del país, es una de las áreas de mi especialidad, y le puedo decir que inclusive, como lo ha dicho ya el señor ministro de Gobierno, la prórroga de 10 días que pidieron los asambleístas de esa comisión que está intentando encontrarle una vuelta, la piden porque no saben cómo encontrarla, porque no hay. Y desde ahí trabajaremos, y si acaso la visión política les gana más que el derecho, pues finalmente existe también la Corte Constitucional, que dentro
de la propia Constitución y el trámite legal correspondiente, tiene que emitir su informe de admisibilidad, que en virtud de lo que se ve en derecho no va a pasar. Esto no es un exceso de confianza, es un análisis desde lo jurídico. Sin embargo, por supuesto, insisto, se está articulando con la función legislativa como corresponde en una democracia. Esto respecto a ese tema puntual, y fuera de ello, hay muchos proyectos que son importantes para los ciudadanos, donde esperamos que también los asambleístas salgan un poco de esta actitud que se ha dado en los últimos meses, y una de las propuestas concretas que tenemos en la Asamblea, que es importante para resolver la principal problemática que tiene el país, que es la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico, es la reforma constitucional para permitir que Fuerzas Armadas en áreas específicas y contra delitos específicos pueda trabajar de manera complementaria con la Policía Nacional. Esperamos que los asambleístas puedan deponer posiciones partidistas y a veces hasta en exceso políticas, y entiendan que aquí estamos para resolver los problemas del país, este siendo el más importante. Aun cuando prácticamente me respondió la pregunta en una de sus respuestas, la última pregunta que le iba a hacer, pero tengo que hacerla. ¿No es un exceso de confianza por parte del gobierno? Tiene a la CONAIE pidiendo la salida del presidente, una Asamblea Nacional con una mayoría importante en contra del Ejecutivo, buscando un juicio político de cualquiera de las formas. ¿No hay un exceso de confianza del gobierno? El pensar que no van a salir a las calles, no va a haber violencia en las calles, no va a haber una paralización, y tampoco va a ocurrir nada en la Asamblea Nacional con una amplia mayoría en contra. Absolutamente no, Fausto, no es un exceso de confianza. De hecho, por eso, como ve, estamos articulando acciones en distintos frentes para lograr resolver principalmente los problemas ciudadanos, articular desde la perspectiva jurídica y política con la Asamblea Nacional, también prepararse siempre como corresponde para mantener el orden público. Sin embargo, y esto es importante, un gobierno no puede estar en un estado de miedo, de caos o reactivo a distintos intentos desestabilizadores. Un gobierno nacional tiene la misión de cumplir con sus ciudadanos, de enfocarse en lo que los ciudadanos requieren, que en este momento es principalmente seguridad, mayor generación de empleo y servicios sociales, y es eso en lo que el presidente de la República está enfocado y las directrices que nos ha dado. Los ciudadanos son los que están con miedo. Creo que la narrativa comunicacional, y esto por si acaso no es una crítica a los medios, tiene que empezar a cambiar. Vamos a trabajar mucho en ello para que poco a poco se empiece a notar esa fortaleza que se va ganando con la entrega de acciones concretas, y que además, insisto, como palabra con la que me gustaría cerrar, señores, no hay paro. Quitémonos de ese miedo de la cabeza y permitamos al gobierno nacional trabajar de manera responsable como le corresponde. Esperamos que se cumplan esas palabras, y lo mantendremos grabado para recordarnos la próxima semana o en los próximos días. Esperemos que no ocurra una paralización, pues creo que en este escenario perdemos todos. Viceministro, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto. Siempre a las órdenes. Gracias. Ha sido el abogado Mario Cubi, viceministro de Gobernabilidad, hablando sobre las amenazas por parte de la CONAIE de una supuesta paralización. Desde el gobierno existe la confianza en que no habrá un paro, y también la confianza en que desde la Asamblea Nacional no se terminará concretando estas intenciones de juicio político. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.